Recordemos que ya hubo una situación donde la gobernadora no ha querido coadyuvar ni trabajar con el gobierno de México referente a César Duarte. Que cuando el gobierno mexicano ejecuta una orden de aprehensión, se da un rompimiento fuerte con el estado de Chihuahua. Y eso lo tenemos que reconocer porque incluso el intercambio de información para la seguridad es complicado. Y yo creo que la gobernadora le está jugando a que sabe que tiene fuero constitucional porque la constitución del estado de Chihuahua se lo da y ella sigue teniendo la mayoría en el Congreso local. Pero me parece que se les olvidó que tanto el fiscal. ¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Muth. Nos encontramos el día de hoy a domingo 26 de abril del 2026. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un like, eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde en debate con analistas políticos se encuentran Jesús Escobar y el abogado penalista César Gutiérrez, donde hablan de la intervención de los cuerpos de la CIA en territorio mexicano, donde la vendepatrias Maru Campos se vendió al mejor postor, o sea, a Estados Unidos, para violar la Constitución. Y exige el abogado penalista juicio político, ya que se escuda Maru Campos, la ley de Chupitos, de que tiene fuero con el estado de Chihuahua, porque está violando la Constitución. Y debería costarle 40 años, mexicanos. No es mínimo. 40 años de cárcel. Comenzamos. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que den toda la información verás pues las autoridades del estado de Chihuahua. Sí, habló de este tema ayer con el embajador de Estados Unidos. Solamente nos dimos condolencias porque eso es pues lo primero, la parte humana evidentemente del fallecimiento, y comentamos que después se iba pues a acercar tanto el secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él y en su momento pues ya platicar nuevamente el embajador y su servidor. ¿La gobernadora de Chihuahua ya se comunicó con usted, presidente? El tema de Chihuahua, César, es un tema pues muy importante, sobre todo porque, de ser verdad que estaban en un operativo en tierra, pues estarían violando la Ley de Seguridad Nacional y estarían violando la Constitución que prohíbe que agentes extranjeros operen en territorio. Es decir, sí hay una autorización para la cuestión de inteligencia, pero no para operaciones terrestres. De tal forma que si no hubiera habido este accidente, que por cierto, algunas televisiones en Estados Unidos dijeron que no había sido accidente, incluso manejaron que habían sido emboscados, lo cual me parece también ahí una fuente de desinformación terrible, o más bien el que se pudiera aclarar bien todo esto. Pero si no hubiera sido por el accidente, a lo mejor no nos enteraríamos de que estos agentes de la CIA estaban o están operando en territorio y que un gobierno panista tiene esa relación con ellos sin la autorización de la federación. ¿Cómo lees con la información que tenemos, César, este asunto? En primer lugar, claro que hay una violación a la Ley de Seguridad Nacional, hay una violación a la Constitución, hay delitos de carácter penal, de acuerdo al Código Penal Federal, que por supuesto se tienen que investigar por medio de una carpeta de investigación. Hay que recordar que aquí incluso quien actúa de mala fe también es el gobierno de los Estados Unidos, claro, porque conoce los tratados internacionales que existen y el intercambio de información que se da entre México y Estados Unidos. Y yo también leí algunas de estas notas donde algunos medios de información de los Estados Unidos sugerían, ¿no?, que había sido muy raro el que sucediera un accidente y que muy probablemente había podido ser alguna otra cuestión, dando a entender como si hubiera sido un ataque directo en contra de ellos. La realidad la tenemos que reconocer. La presidenta de México incluso fue muy puntual a hacer el señalamiento. Primero cuando le preguntan, dicen, no tenemos conocimiento. Como el tema, por supuesto, no es menor, que hizo la presidenta de México, obtuvo toda la información, supo qué es lo que estaba sucediendo, y de repente empezamos a escuchar el día de ayer a un personaje como Ricardo Anaya, donde quiere lavarle las manos a la gobernadora y la cara, donde dice, pues es que quien no le avisó fue el ejército mexicano, si ellos estuvieron participando en este operativo. Y cuando tú ya escuchas toda la información, resulta que estos agentes iban uniformados como si formaran parte de la Secretaría de Seguridad de la Fiscalía de Chihuahua. Y además, ahí, perdón, son una cuestión de contradicción, porque el fiscal de Chihuahua dijo, en una de las tantas versiones que manejó, que se los habían encontrado, que les dieron un raid. Claro, y que se encontraron a 8, saber el ejército sobre eso, ¿no? Y que se los encontraron a 8 kilómetros de distancia del lugar en donde se llevó a cabo el operativo. Pero incluso vayamos más allá. Supongamos, sin conceder, como los abogados siempre mencionamos, suponiendo sin conceder que fuera cierto que ellos estaban supuestamente realizando
¿no? Enseñanza por medio de un curso para el manejo de drones, ¿no? Se tuvo que haber dado aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ese es el mecanismo. Así es como se tiene que hacer del conocimiento. La misma Constitución te señala que los gobiernos estatales no pueden hacer de forma directa tratados ni intercambio de información con las entidades extranjeras. Pero esa es la misma Constitución. Y además aquí hubo una usurpación de funciones en cuanto a la autoridad estatal. Y me parece que la gobernadora, y hay que analizarlo como es. Recordemos que ya hubo una situación donde la gobernadora no ha querido coadyuvar ni trabajar con el gobierno de México referente a César Duarte. Que cuando el gobierno mexicano ejecuta una orden de aprehensión, se da un rompimiento fuerte con el estado de Chihuahua. Y eso lo tenemos que reconocer porque incluso el intercambio de información para la seguridad es complicado. Y por ahí escuchaba a alguien que decía, es que si la CIA de forma directa, quien representa al gobierno de los Estados Unidos, fue directamente con el gobierno de Chihuahua, es que no tiene confianza en el gobierno federal. A ver, estar reconociendo el mismo gobierno estatal y los mismos panistas que el ejército mexicano fue quien va y realiza el operativo coadyuvando con las autoridades estatales. Entonces ahora lo que tiene que hacer el ejército mexicano es cada personaje que llegue de la Secretaría de Seguridad de cualquier estado o de la Fiscalía, es decir, a ver, ven para acá, necesito que me entregues una identificación. ¿Quién eres? ¿De qué se trata? Esa parte me parece sumamente importante. Y yo creo que la gobernadora le está jugando a que sabe que tiene fuero constitucional porque la Constitución del estado de Chihuahua se lo da y ella sigue teniendo la mayoría en el Congreso local. Pero me parece que se les olvidó que tanto el fiscal general de justicia del estado de Chihuahua como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no lo tienen. Y muy probablemente nosotros vamos a ver que esas carpetas de investigación van a terminar con órdenes de aprehensión en contra de estos personajes, porque sí hay delitos claros y flagrantes a la Ley de Seguridad Nacional, al Código Penal Federal, y hay una violación a lo que establece de forma tajante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jesús, ¿qué tan grave es el que un gobierno, sobre todo panista, opositor, tenga esta relación con agencias internacionales, sobre todo cuando hay una orden explícita? La última vez que sucedió algo parecido en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel manda la ley de seguridad, ¿cierto? En donde prácticamente los echa a los de la DEA, les dice solamente con autorización y sabiendo quiénes son y cuánto tiempo van a estar aquí, ¿para qué? Y sometidos obviamente a la... Pero nada más como último comentario para que Jesús lo retome. Imagínate, de acuerdo a lo que señalaron, que iban disfrazados como elementos de la policía. Todo eso enrarece más. Y que hubieran ido armados, es una violación flagrante, claro, tanto al tratado que tenemos en México y como a la soberanía, Unidos, como a la Ley de Seguridad Nacional. Claro. Mira, para mí es algo sumamente grave y es algo que, vamos a decirlo sin cortapisas, Maru Campos está actuando de manera traidora. Está traicionando algo que se ha estado peleando muchísimo por eso, que es el respeto a la soberanía como tal. ¿No traidora a la patria? Totalmente. O sea, no tienen nada que hacer los agentes de la CIA en un operativo en terreno en suelo mexicano. Absolutamente nada. No tienen permiso para hacerlo y el hecho de que se hayan disfrazado incluso lo muestra todavía más peligroso, más ofensivo. Y aquí Maru Campos está haciendo comparsa de un embajador que desde mi punto de vista tendría que irse. Que lo tendría que correr. Totalmente. ¿Sí? Ron Johnson está actuando a espaldas del gobierno mexicano, ubicando gente con un cargo falso, porque supuestamente son instructores, que no es la primera vez. Sabemos muy bien que siempre la gente de la DEA, de la CIA, así entraban del FBI, como agregados culturales y demás, por parte de la embajada. Entonces, tanto Ron Johnson está actuando detrás del gobierno mexicano y la gobernadora le está haciendo el juego. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, los dos, una tendría que ser juzgada por traición a la patria y el otro tendría que irse de su casa. Ron Johnson es sumamente peligroso, lo cual también me está dejando en claro que no van a quedarse quietos y van a buscar cualquier forma de desestabilizar un gobierno si este gobierno se opone a los designios que dicten desde el norte. Una vez de la CIA, siempre de la CIA. Totalmente. ¿No? Y agregaría yo que nuevamente se utiliza al ejército mexicano para lavarse las manos, en el caso de Maru Campos, para manchar nuevamente una institución del país, para decir ellos tenían conocimiento de que estaban estos agentes y ellos fueron los que no comunicaron. ¿Qué es lo que están diciendo ahorita? Se están lavando las manos y dicen, el ejército sabía. El ejército sabía y entonces hay que esclarecer, sabían y no avisaron, pero entonces Maru Campos no tenía conocimiento de que estaban ahí. Le están echando la bolita nuevamente al ejército. Sí. Pues es que es un tema que por todos lados está viciado y todavía no tenemos toda la información. Esperemos que con la reunión que seguramente tendrá la presidenta con la gobernadora se puedan responder todas estas preguntas. Pero como está el caso con todos los elementos que aquí acabamos de decir, está muy raro y huele muy mal. Pues bueno, mexicanos, ante tanta evidencia, ante tantos señalamientos de violación a la Constitución, Maru Campos debería de enfrentar juicio político o 40 años de cárcel, o sea, 4 décadas
por esto que acaba de hacer. Esto es imperdonable. Y lo bueno que los mexicanos no olvidamos. Desde las traiciones del PT, del Verde, para desaparecer plurinominales, nos damos cuenta perfectamente cómo panistas y priistas son unos vendepatrias y vendieron su alma al diablo, o sea, a Estados Unidos, donde se culoempinan con Donald Trump. Nadie le cree su chingado show que hizo el sábado en la noche. Salió peor que Lord Montajes. Su salsa capsu ya ni él se la cree. El hombre superhumano que le dispararon en la oreja y se le reconstruyó de la noche a la mañana. Puro show. Cuando eres señalado por trata de niños y niñas, cuando eres señalado por otras situaciones peores, buscarle cualquier manera para borrar esas graves situaciones. Lo mismo con Maru Campos. Panistas, priistas, periodistas chayoteros, buscando la manera de defender lo indefendible de Maru Campos. No saben la gravedad que acaba de suceder. Y sigo insistiendo. Y lo seguiré haciendo. Estos malditos cucarachas del PRIAN, en cualquier momento, si tuvieran en el poder, seríamos como Venezuela. Así de fácil. Como un Puerto Rico. Culempinados con Estados Unidos. Y nos venderían por migajas, ¿eh? Por migajas. Es terrible. Esto es un caso que no debería de haber quedado impune. O no sabemos si puede seguir creciendo. Pero hay que investigar, no nada más al estado de Chihuahua, a otros estados que son del PRI o del PAN, para ver si no están con la misma situación. Porque como lo mostré hace unas horas con Jorge Ramos, una cosa que esto sea una facultad que lo tenga la presidencia, a una basura de gobernadora borracha, inútil, como Maru Campos. Así de fácil. Y dos, se permite la intervención de agentes de Estados Unidos para capacitación o algunos servicios, pero no para intervenciones, sin informar a la presidenta. Así de fácil. Así de sencillo. Y esto, como lo dijo César Gutiérrez, debería de acabar ese cáncer que tiene la política, que es el maldito fuero, y que enfrenten la justicia. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyenme con un like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.